Hola, 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 hola. Bueno, hola Jessie, gracias. Un abrazo. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar tomando la porción el día de hoy. Pero bueno, antes que nosotros empecemos tomando la porción el día de hoy, vamos a invocar al Padre. El Padre es la razón, el motivo por el cual estamos aquí en este día. Padre misericordioso, queremos agradecerte la oportunidad que nos da de volver a este espacio en este momento. Queremos pedirte que tú envíes el Espíritu Divino y que sea el Espíritu Divino que venga a cada uno de nosotros y que por tu misericordia siembra en cada uno de nosotros, de cada persona que escuche, Señor, esta porción que tú nos vas a entregar, según tu voluntad, que podamos recibir según el propósito que tú tienes en nuestras vidas. Queremos pedirte que envíe al Espíritu Santo, que sea el Espíritu Divino, que nos instruya, que nos guíe en el camino. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por estar ahí. Vamos a empezar tomando la porción el día de hoy. Ah, bueno, gracias a todos por estar ahí. Eh, en el día de hoy vamos a hablar sobre herederos. Todos sabemos que para yo poder ser heredera, para poder ser heredero es necesario que yo sea hijo. Estamos hablando desde un punto de vista porque, por ejemplo, en el plano terrenal, aquí donde está, alguna gente puede ser heredero de lo que tiene. Más con el reino es diferente. Con el reino yo tengo que estar cercana al Padre para ser hija. Y luego que soy hija, entonces soy heredera para poder obtener los beneficios del reino. O sea que es más directo, vamos a decir. Un momentico. O sea que la relación es más directa. Ahora bien, vamos a empezar tomando la porción. Vamos a ver cómo nos vamos desenvolviendo en el transcurso del tiempo. Pero lo primero que nosotros vamos a empezar es leyendo a Gálatas, por si tienes tu Biblia. Gálatas, capítulo 4. En Gálatas, como estamos hablando de heredero, ahora, como ya te había dicho, para tener el privilegio de poder ser hijo, o sea, de poder ser heredero, gracias, tengo primero que tener el privilegio de ser hija. ¿Por qué? Hablando directamente desde el padre. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, hablando en este plano terrenal, si tengo algo material, puedo heredárselo a una persona que a mí me agrade. Puedo dejar un testamento donde yo escriba que X cosa es para X persona. Más en el reino es diferente. En el reino para heredarlo yo tengo que ser hija. Es una relación más estrecha, más cercana. Ahora bien, empecemos leyendo a Gálatas 4, versículo 1. Lo vamos a leer hasta el 7, algo así. Dice, digo la siguiente, mientras el heredero es menor de edad, aunque sea dueño de todo, no se distingue del esclavo, sino que está sometido a tutores y administradores
hasta la fecha fijada por su padre. O sea, hay cosas que el reino no vas a entregar, pero bueno, vamos a hablar ya eso cuando yo sea hija. ¿Ok? Hay una condición también. No es que yo lo recibo así. Hay una condición. Ahora, entendiendo esta primera parte de que mientras yo no esté madura, ¿ok? Yo no puedo recibir ciertas bendiciones en mis manos. ¿Por qué? Porque yo no tengo la madurez, la adultez, en otras palabras, para manejar ciertas cosas que el reino tiene para entregarlo. Como por ejemplo tú como padre o yo. Tú no puedes entregarle un auto, por ejemplo, a un niño de 8 o 10 años. Para que tengamos una idea, vayamos relacionando. Entonces, mientras el niño no puede recibir porque su edad no es adulta, no es madura, entonces todo va por un intermediario, que en este caso vamos a llamar al tutor, el intermediario. Ahora bien, dice, y no se distingue entre esclavo o libre. Ahora bien, sino que está sometido a tutores y administradores hasta la fecha fijada de su padre. Lo mismo nosotros, mientras éramos menores de edad, éramos esclavos de los poderes que dominan este mundo. En este sentido, menores de edad se está refiriendo mientras nosotros no tenemos la madurez, el conocimiento, entonces no somos más que tenemos tutores. ¿Cuáles son somos esclavos de este mundo? O sea, no tenemos la libertad. Seguimos en esclavitud. Y tú dirías, pues yo me muevo para donde quiera, hago lo que me dé la gana. No estamos hablando de ese tipo de libertad. Muchas veces podemos caminar para donde queremos, pero somos esclavos. Porque la libertad no está condicionada a cómo me mueva y dónde me mueva y qué haga o qué quiera hacer. No, la libertad está condicionada, tiene otras condiciones. Y en esto estamos hablando en la parte espiritual. Dice que mientras éramos pequeños, éramos dominados por el mundo. Ahora bien, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que rescatase a los que estaban sometidos a la ley, y nosotros recibimos la condición de hijos. Y como son hijos, Dios infundió en sus corazones, gracias por estar ahí, como son hijos, Dios infundió en sus corazones el espíritu de su Hijo. Como somos hijos, entonces el mejor modelo que nosotros tenemos como hijos del Padre es Jesucristo. Entonces, gracias, como somos hijos, infundió en nosotros el espíritu para que yo pueda moverme, para que yo pueda estar aquí en este momento. Tiene que infundirse en mí el espíritu para que yo pueda tener la valentía, el coraje de poder compartir lo que se me ha entregado. A mí tiene que infundirse el espíritu, porque no es tan fácil como se ve o como parezca. O sea, todos tenemos la responsabilidad de pararnos de aquí o en cualquier lugar donde tú estás, el lugar donde tú estés, y llevar la palabra de Dios, porque nosotros somos colaboradores del reino. Más no todos tenemos la responsabilidad y tenemos la invitación, porque el Padre no hace distinción entre uno y otro. Más no todos tenemos la fuerza y el coraje. Por lo tanto, el Espíritu tienes que infundirnos, tienes que llenarnos, tienes que darnos la fuerza, porque si no, no es tan fácil hacerlo. Ahora bien, dice que clama a Dios llamando Abba, es decir, Padre, de modo que no eres esclavo, sino hijo, y eres hijo, eres heredero por voluntad de Dios. Ahora bien, si soy hijo, soy heredero. Pero vamos a entender algo. Para yo poder ser hija, existe una condición. Que lo primero que tenemos que entender es que, antes de ir al otro punto, es que todos hemos sido llamados para ser hijos. Todos hemos sido llamados para ser herederos. Bueno, porque si soy hija, soy heredera. Entonces, todos hemos sido llamados para ser hijos, para ser herederos. Mas, no todos hemos respondido. Tenemos que entender que el Padre no tiene excepción. No tiene sección de raza, no tiene sección de sexo, no tiene sección de condición social. El Eterno no tiene excepción.
Todos son llamados, todos son invitados, mas pocos son los que van delante buscando la condición, buscando llenar la condición para poder ser hijo y luego de ser hijo poder ser herederos. Ahora bien, como ya te había dicho, el espíritu no distingue entre sexo, entre rico, entre pobre, o sea, allí está la clase social. Entre raza, si es blanco, si es moreno, si es de este país, si es del otro, no. Todos somos delante del Eterno, todos somos iguales y todos estamos invitados independiente de nuestra condición. O sea, no hay nada que me limite para ir delante de la presencia de Dios. ¿Quién se limita? Yo. ¿Quién se condiciona? Yo. Para yo ser heredera tengo que ser hija, pero para ser hija también existen otras condiciones que la vamos a aprender ahora. Mas yo tengo el llamado y dependerá de mí, gracias, si yo respondo a ese llamado. Porque no hay una limitante para mí, o sea, yo me pongo, yo me limito y mira que nos fijamos en eso, que nosotros mismos también nos limitamos en ciertas cosas, no solamente en la parte espiritual, sino, bueno, todos tenemos ser llamado a servir, a buscar al Padre para ser heredero. Mas no todos respondemos. Mas nosotros, ¿quién te pone el limitante? ¿El Padre? No, para nada. El Padre no te condiciona, gracias. El Padre no te condicionas, el Padre no te limita. Tú estás invitado, tú estás invitada. No importa tu condición económica, no, tu condición social, en otra palabra, no importa tu sexo, si eres mujer, si eres hombre, no importa. No importa si eres rico, si eres pobre, no importa tu raza, si eres blanco, si eres moreno, no importa el color que sea. El Eterno está llamando a todo, ricos y pobres, blancos y morenos, toda condición, mujeres y hombres, niños y jóvenes, todos hemos sido llamados, pero no todos hemos respondido a ese llamado. Ahora, ¿quién se condiciona? ¿Me has condicionado el Padre? No, a ese llamado me he condicionado yo para responder. No debo condicionarme porque Él me acepta tal y como estoy. No es algo nuevo que yo tengo que contarle porque Él me conoce y sabe quién soy. O sea, yo no tengo que ir con nada nuevo delante del Padre porque el Padre sabe mi condición. Él me creó y sabe de qué material estoy formada. Él sabe dónde cogeo. Él me conoce el Padre. Por lo tanto, el único que se limita soy yo, eres tú. Ahora bien, es importante entender que para yo poder ser hija, yo tengo que incorporarme con el Padre. O sea, en otra palabra, me tengo que integrar con Él. Me tengo que unir con el Padre para poder ser hija. Ahora bien, con esa mismo, o sea, con ese mismo, vamos a decir, unión, esa misma unión, para entenderlo mejor, es que nosotros podemos, entre todos ya unidos, poder compartir, y es esto también lo que nos hace hermanos. No solamente vamos a ser hijos, herederos, pero también hermanos. ¿Por qué? Porque somos hijos del mismo Padre. Es claro que Dios nos creó a todos, pero usted tiene que buscar su condición de hijos, de hijos. Todos tenemos que buscar nuestras condiciones de hijo. Claro, porque independientemente de que nos creó, nosotros tenemos que buscar llenar el requisito de hijo. Si no, yo seré más que una creación. No soy su hija si no llego a la condición. Soy simplemente una creación. No sé si me está entendiendo. Soy su hija cuando yo llego a la condición. Mientras no lleno la condición, entonces yo soy una simple creación. Es bueno que podamos entender eso. Y es en virtud de la fe que tú y yo podemos compartir la misma mesa sin condiciones, sin ninguna condición social, de raza, sin ninguna condición de sexo, para nada. Es la fe lo que nos permite compartir con armonía, con alegría la misma mesa. Ahora bien, tenemos que entender que existen también otra condición, y es que yo para ser hija tengo que recibir a la luz. Ahora bien,
entendamos mejor qué es la luz. Cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, a Juan capítulo 1, estamos buscando la condición de ser herederos, pero para ser heredera tengo que ser hija. Vuelvo y repito. Ahora bien, cuando nosotros nos vamos a Juan capítulo 1, entendamos aquí un poco mejor. Dice así: al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella existía al principio junto a Dios. Todo existió por medio de ella, y sin ella nada existió de cuanto existe. Es bueno que lo entienda, y esto también lo puede ver en el Salmo 33, específicamente en el versículo 6 dice: por la palabra del Señor se hizo el cielo, y por el aliento de su boca las constelaciones. Vuelvo y te llevo los contextos para que lo pueda entender. Aquí nos dice en Juan 1:3, dice, está hablando de la palabra y está diciendo que la palabra estaba cerca de Dios y que la palabra era Dios. Para poder entender, esto es lo que nos lleva a nosotros a un punto más alto de poder entender el misterio del verbo que es la palabra, que luego se encarna en Jesucristo, que es la misma palabra. O sea, una cosa maravillosa, hermosa, para poder entender. Ahora bien, vuelvo y te repito, al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. ¡Qué hermosura! Ahora, ella existía al principio junto a Dios. Todo existió por medio de ella. ¿De qué estamos hablando? De la palabra. Ahora bien, dice, y sin ella nada existió de cuanto existía. Y te hago referencia entonces, gracias por estar ahí, y te hago referencia entonces del Salmo 33, versículo 6 que dice, por la palabra del Señor se hizo el cielo y por el aliento de su boca las constelaciones. Podemos ver la fuerza que tiene la palabra del Eterno. Y bueno, nosotros también con la palabra, por eso tenemos que ser precavidos cuando la soltamos. ¿Por qué? Porque solamente el Eterno lo dijo y se hizo. Solamente lo dijo, ordenó y se cumplió. O sea, una fuerza extraordinaria, una belleza que nuestro sentido no son capaz de entender. Pero que nosotros también vamos entendiendo que como somos hijos a su semejanza, yo también tengo en mi palabra un poder muy fuerte. Y es por eso que yo tengo que controlar lo que suelto por mi boca, lo que yo planto en tierra, como siempre hemos venido hablando y aclarando. Ahora bien, ya hemos relacionado el Salmo con la parte que se nos está aplicando Juan. Dice, todo existió por medio de ella y sin ella nada existió de cuanto existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Vayamos entendiendo un poco más. Ahora bien, en ella estaba la vida. ¿Dónde? En la palabra. Por la palabra el Eterno dio la vida. Por la palabra. En ella estaba la vida, porque ella también era Dios. ¿Entiendes? En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilló en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. ¿Por qué la luz brilló en la tiniebla y las tinieblas no la comprendieron? Tenemos que entender que la sabiduría, aquí nos vamos a otro puntico, la luz también es la sabiduría. La sabiduría la define el libro de sabiduría como sutil. Cuando tú y yo leemos, nos vamos a otra parte y luego volvemos otra vez aquí. Cuando tú y yo leemos, por ejemplo, el libro de sabiduría, Sabiduría capítulo 7, versículos 22 dice, en ella hay un espíritu inteligente. Está hablando de la sabiduría y al mismo tiempo de la luz. Dice, reflejo de luz eterna es la sabiduría. Dice, en ella hay un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, transparente, invulnerable,
bondadoso, agudo, independiente, benéfico, amigo del hombre, firme, seguro, sereno, en los inteligentes, que todo lo puede, que todo lo vigila, que en todos los espíritus penetra. Está hablando de la luz, pero también está hablando de la inteligencia. En todos los espíritus penetra, dice. En los inteligentes, en los puros, en los sutilísimos, la sabiduría es más móvil que cualquier movimiento. Y en virtud de su pureza, lo atraviesa y lo penetra todo. Es pura, es la luz también. Dice, porque es exhalación del poder divino. Oye, qué belleza. La sabiduría es exhalación del poder divino. Emanación purísima de la gloria del omnipotente. Por eso todo inmundo, por eso nada inmundo se le pega. Es por eso que estamos aclarando que dice que estaba, o sea, en la parte donde habló, ¿qué dice? Dice, la luz brilló en las tinieblas y la tiniebla no la comprendieron. ¿Por qué dice? Porque aquí está explicando en el libro de sabiduría que la sabiduría es, vamos a decir, los que más se mueve, las más penetrantes, pero también te está explicando no solamente eso, que nada impuro se le pega. O sea, que puede estar en la oscuridad, pero si en esa oscuridad, ¿por qué estamos en oscuridad? Porque estamos en impureza. La impureza nos lleva a nosotros a la oscuridad. Sí, nos lleva a alejarnos de la presencia del Eterno. Y es ese alejamiento de la presencia del Eterno, o sea, de la Shekinah, la presencia del Eterno, que no nos permite orientarnos con la luz y que nos aleja a nosotros de la sabiduría, porque ese es el principio de la sabiduría. Dice en Proverbios que el principio de la sabiduría es temer al Eterno. Entonces, esto es como una cadena que se va uno detrás del otro. Entonces, si es impuro, no se va a pegar de ella. Es por eso que estabas en la tiniebla, estaba en la oscuridad, pero no le reconocieron. No, porque no está apta para pegarse a todo. Aunque, como dije antes, todos somos invitados. Todos hemos sido invitados. Ahora bien, dice, es reflejo de la luz eterna. Oye bien, de lo mismo que estábamos hablando aquí, donde en Juan está hablando de la luz. Y la vida era la luz de los hombres. La luz brilló en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. En el libro de la sabiduría, donde estamos leyendo ahora, está en el capítulo 7, vuelvo y te digo, versículo 22 empezamos, ahora estamos en el 26. Dice, es reflejo de luz eterna. ¿Qué estamos hablando? La sabiduría, la misma luz. ¿Por qué? Porque la misma luz es el eterno y el eterno es la misma sabiduría, la fuente de la sabiduría. Dice, espejo nítido de la actividad de Dios e imagen de su bondad. La luz, la sabiduría. Y entrando en las almas buenas, dice, siendo una sola, todo lo puede, sin cambiar en nada, renueva el universo. O sea, si está hablando que todo lo puede, está hablando de Él, porque quien lo puede todo, ¿quién es? Él. Ni tú ni yo. Él. Ahora, que en el medio, que el momento que Él usa la sabiduría y la sabiduría llega a ti, a mí, hay una transformación total en nuestra vida. Ahora bien, dice, todo lo puede la sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría? Él es la sabiduría. Ahora bien, renueva el universo y entrando en las almas buenas de cada generación, va siendo amigo de Dios y profetas. O sea que cuando la sabiduría penetra en ti, penetra en mí, nosotros la dejamos porque tú y yo tenemos más adelante, está hablando y dice,
está hablando de aquellos que buscan a la sabiduría, que temprano se levantan para buscarla. Está hablando. Ahora bien, cuando tú y yo somos unos buscadores de la sabiduría, ella también nos vas a encontrar, porque ella se va a dejar de encontrar de aquellos que la buscan. Ahora bien, cuando entra nuestro espíritu, entonces tú y yo, ¿qué podemos hacer? Pasar a ser amigos y profeta de Dios. Amigo de Dios. Es una maravilla que tú y yo podamos ser amigos de Dios. Ahora ven, entendiendo esto es cuando me penetra la sabiduría. Ahora, qué bueno para mí entender aquí, que si yo quiero ser amiga de Dios, entonces yo tengo que empezar por buscar la sabiduría. La sabiduría es la puerta, la llave para yo poder ser amiga de Dios. La sabiduría, pero ¿cómo la obtengo? Buscándola. Porque Él se va a dejar encontrar, la sabiduría se va a dejar encontrar en el momento que tú y yo la busquemos. Ahora bien, dice, pues Dios ama solo a quien convive con la sabiduría. El libro de sabiduría, léetelo, ¿ok? El libro de sabiduría, capítulo 7, estoy en el 22 y estoy leyendo el 28, del 22 al 30, vamos a decir. Pues Dios ama solo a quien convive con la sabiduría. Es más bella que el sol y que todas las constelaciones. Comparada a la luna del día, sale ganando. O sea que si se compara con la luz del día, que es la luz del sol, la luz del día, entonces la sabiduría es más brillante. Sale ganando, es lo que expresa. Sale ganando. Pues a este lo releva la noche. O sea que si dice que sale ganando porque a esto lo releva la noche, o sea que la sabiduría no tiene relevo, no tiene alguien que diga tú eres más que la sabiduría. No existe. La sabiduría es el mismo Padre, es la misma, es la misma luz, como ya lo había expresado. Ahora bien, mientras que la sabiduría no la puede el mar. O sea, que mientras al sol es reemplazada, en otra palabra, por la noche, por la luna, la noche es representada por la luna y el día es representado por el sol. Ahora, pero la sabiduría no es reemplazada por el mal. No. El que malo, o sea, el que tiene esas características, el que practica esas acciones y entra al mundo de la sabiduría, no al mundo vamos a decir con eso, del corazón avaro y de la avaricia, no. Al mundo de la sabiduría es tan fuerte que la ropa. O sea, la luz es tan penetrante, la luz es tan fuerte que ella no se deja opacar como hace, por ejemplo, el sol que llega a la noche, por la luna, por la noche, sino que la sabiduría no se deja cambiar por el mal, mas el mal sí tiene que cambiar por la sabiduría porque es más fuerte que el mal. Hermoso, hermoso. Ahora bien, sigue más adelante y dice, apareció un hombre enviado por Dios. Ahora volvemos a Juan, capítulo 1. Dice, apareció un hombre enviado por Dios llamado Juan, que vino como testigo para dar testimonio de la luz, de modo que todos creyeran por medio de él. O sea, tenemos que entender que Juan era grande en su tiempo, mas él no era la luz. Él era testigo de la luz. Él daba testimonio de la luz. Porque tú y yo tenemos que entender que toda esta belleza al cual el punto hemos llegado, al final vamos a llegar a la hermosura, vamos a decir, de la reencarnación del Padre en el Hijo, del Padre que vino a la tierra por el Hijo. Allí vemos la grandeza y la gloria de Dios manifestada en el Hijo. Entonces, tenemos que entender que Jesús es el verbo reencarnado, hecho carne. Entonces, vemos y vamos entendiendo que Jesús viene siendo la misma luz. Y como Jesús es la misma luz, independientemente de que Juan en su tiempo era grande entre los de él, entre los suyos,
mas él no era la luz. No, él no era la luz. Era testigo de la luz. Él daba testimonio de la luz. Él vino a anticipar el camino para la luz, mas él no era la luz. Es importante que entendamos. O sea, cuando lo estamos ya, vamos comparando en el punto de Jesucristo. No eres la luz. Ahora bien, él vino a dar testimonio de la luz, de modo que todos creyeran por medio de él. O sea, Juan se adelantó en el camino y venía hablando de la luz que ya vendría detrás de él. Mas aclaró porque él decía, cuando a Juan le preguntaban y dónde iban de él, le decían, ¿eres quien tenía que llegar? ¿Eres el maestro? Y él dice, no, detrás de mí viene uno que yo no soy capaz ni siquiera de soltarle los cordones de los zapatos, de la sandalia. Ahora bien, Juan llegó como testigo de la luz, a dar testimonio de la luz, a adelantar el paso de la luz, mas él no era la luz. Tenemos que estar claro en eso. Ahora bien, ¿para qué? Para que por medio de Juan ya nosotros vayamos como teniendo el camino más plano, y vemos allí lo maravilloso que el Eterno, o sea, para cada recibimiento, cada paso, Él nos va preparando. Este es un Padre súper consentidor, porque Él no nos entra así de repente, sino que va preparándonos en el proceso de la vida para cada paso que vamos a dar. Cada nivel, cada escalón que vamos a subir, el Eterno va preparándonos para cada proceso. Ahora bien, Él no era la luz, sino un testigo de la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre estaba viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo existió por ella. Oye, qué hermosura. En el mundo estaba, ¿por qué? Porque empezamos diciendo que al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Entonces, gracias, te quiero. Entonces, más abajo está diciendo, él no era la luz, sino un testigo de la luz verdadera que ilumina a todo hombre, estaba viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo existió por ella. ¿Por qué? Porque como ya te referí antes, el Salmo 33:6 dice, por la palabra del Señor se hizo el cielo, por el aliento de su boca las constelaciones. O sea, ya existió. El mundo existió ¿por qué? Por lo que estamos hablando, por la palabra, por ella. Y el mundo no la reconoció. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo ya habíamos hablado antes que la palabra también es la luz. No la reconoció. Ahora bien, vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a los que la recibieron, a los que creen en ella, ¿ok? Los hizo capaces de ser hijos de Dios. Este es el punto. Yo quiero ser heredera, yo tengo que ser hija. Yo no voy a heredar si yo no soy hija. Ahora bien, hay otra condición para yo ser hija. Para yo ser hija, yo tengo que recibir a la luz. No es que me dé un reflejo, no, yo tengo que recibir a la luz. ¿Y qué es recibir a la luz? Es cuando yo recibo la luz, yo vivo la luz. No, porque si fuera así, entonces tampoco no funciona, no tiene sentido. La luz, yo tengo que recibir la luz y el recibir la luz y vivir la luz es lo que a mí me da, vamos a decir, el título, me da el privilegio de ser hija. Y luego que soy hija, entonces soy heredera. Si yo no soy hija, yo no voy a ser heredera. Pero si yo no recibo la luz, yo tampoco voy a ser hija. O sea, es importante que nosotros podamos entender el proceso. Yo quiero ser heredera del Padre, yo quiero ser heredera de Jesucristo. Y es ese mismo ser heredera que me va a dar a mí la potestad, como dijo Jesucristo, de en su nombre echar fuera demonio. Porque soy hija. Ahora, de en su nombre sanar a los enfermos. Porque soy hija. Pero porque estoy heredando lo del hijo, lo del padre. ¿Y cómo lo puedo heredar? Porque soy hija. No es como en el mundo material, que si a mí me antoja, no heredo a mi hija y hago un testamento y se lo dejo a una persona. No, esto es algo más íntimo, más personal. Vamos a decir que en el mundo del eterno, para yo heredar, es lo mismo que, por ejemplo, tú no te llenas porque yo coma.
Tú tienes que comer para que su estómago se llene. Lo mismo es en el mundo espiritual. No porque tu hermana, tu madre, tu mamá, quien sea, busque al Eterno, ore, usted se va a salvar. No, porque la salvación es personal. Si yo no me lavo mis dientes, no me vale que tú te laves los tuyos, porque los míos no van a estar limpios porque tú te lo laves. No, yo tengo que hacer la higiene yo. Lo mismo pasa con el Padre. Si yo quiero ser heredera del Padre, yo tengo que buscar la manera de ser hija. Pero para ser hija, lo primero que tengo que buscar es cómo recibir la luz. Y es recibiendo esa luz que entonces vengo a ser hija. Y es siendo hija que entonces paso a ser heredera del Padre. Una belleza, una belleza. Ahora bien, entendiendo todo esto, nos vamos a ir a Romano 8:17. En Romano 8:17 nos aclara Pablo allí. Dice, si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios con Cristo. Si compartimos su pasión, compartiremos su gloria. O sea, voy a compartir lo mismo que Jesucristo porque yo soy hija. Y si soy hija, entonces todos los hijos de una madre tienen el mismo derecho. ¿Entendiendo? Ahora, para yo ser hija, yo tengo que entender que tengo que recibir la luz y hacerla mía. Y cuando yo reciba la luz y la haga mía, entonces yo voy a ser hija. Y cuando yo sea hija, entonces voy a tener la facultad, el privilegio de poder ser heredera del Padre. Amoroso, misericordioso, gracias por tu amor, por tu generosidad. Gracias, Señor, porque eres compasivo, porque eres misericordioso. ¿Por qué no nos tratas según nuestras acciones? ¿Por qué no nos tratas con el lado de la justicia? Mas tú nos instruyes y nos llevas en el camino por el lado derecho de tu misericordia. Queremos decirte gracias, muchas gracias por todo lo que en el día de hoy nos has entregado. Ayúdanos, Señor, a poder recibir tu luz y con tu luz poder ser tus hijos, para luego poder ser herederos, Señor. Y es siendo heredera que tengo la fuerza, la potestad, para en el nombre de Jesús poder hacer todo aquello que Él me ha designado a realizar. Gracias porque eres bueno, agradable y fiel. Gracias porque durante toda la semana nos acompañaste. Estuviste con nosotros paso a paso. Queremos invitarte a la próxima que empiezas, Señor. Queremos decirte que no podemos dar un paso si tú no nos acompañas, que necesitamos de tu compañía. Necesitamos, Señor, de la manera como tú nos guías. Gracias, Señor, muchas gracias. Queremos presentarte a las necesidades. Tú las conoces, Señor. No necesito decirte cuáles son. Conoce tú lo interior de nuestros corazones, Señor. Queremos presentarte cada corazón, Señor, cada intención, porque solamente tú conoces el íntegro, conoce lo íntimo del hombre, conoce sus intenciones, Señor. Delante de ti las presentamos. Queremos presentarte a aquellos que claman, a aquellos que te llaman, a aquellos que están esperando una respuesta de ti. Que sea, Señor, según tu voluntad. ¿A cuánto están en necesidad, Señor? Lo ponemos delante de ti, Padre. No te olvides por tu nombre, por tu misericordia, Señor. Porque eres compasivo, porque eres generoso, porque eres misericordioso. Padre, no nos trates según nuestras acciones, porque, Padre, no llegaríamos, no vamos a alcanzarlo. Mas por honor a tu nombre, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, te presentamos a nuestros enfermos, a nuestros encarcelados, no solamente en rejas, Señor. Aquellos que están encarcelados en cualquier condición, la ponemos delante de ti. Aquellos, Señor, que han pasado por injusticia, lo ponemos delante de ti. Conoces tú sus nombres, Señor, y sus condiciones. Ve a esos lugares, Señor, y ministra la vida de aquellos, Señor, que están desorientados, de aquellos que están encarcelados. Tómalo de la mano, Señor, y úsalo para el reino, por tu misericordia. Gracias porque eres bueno, generoso y fiel, porque eres agradable, Señor. Gracias
faltarían palabras para describirte y expresar lo que eres, Señor. Gracias porque nos ha dado la vida, porque nos ha permitido estar aquí. Te presentamos la semana y te pedimos que nos instruya, que nos guíe. Que sea tú, Señor, en nuestro caminar, en nuestro levantar, en nuestro sentar, en nuestra salida y en nuestra entrada, Señor. No solamente de nosotros, sino de todos aquellos que están cerca de nuestros corazones, pero aquellos que están cerca de aquellos que están cerca, o sea, la cadena que se hace por mi amigo, por el amigo de mi amigo, por la cadena que se hace y sigue la familia. Lo ponemos delante de ti, Señor. Aun aquellos que se han olvidado de llamar tu nombre, sabemos que en un momento determinado vendrán a ti, porque no hay rodilla que no se doblará delante de tu presencia. Queremos agradecerte porque eres bueno, porque eres generoso, amoroso, tierno, misericordioso. Gracias, Señor, gracias. Si te place, si es tu voluntad, permítenos, Señor, otra porción para poder alimentar nuestra alma, nuestro espíritu. Ayúdanos, Señor, a poder caminar en tus caminos según tu voluntad. Gracias, Señor, muchas gracias. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por estar ahí. Le mando un fuerte, fuerte, super abrazo. Papá Dios los guarde, le guíe con su misericordia. Gracias por su compañía. Y nada, si es la voluntad del Eterno, entonces nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por estar ahí. Adiós la dos. Adiós Xiomara. Adiós Antonia amada mía. Buena noche para las 3, para Jessie también, todos los que van a dormir. Y a la gente que no veo también, hola, un abrazo. Y si no digo tu nombre es porque no te vi o algo así, un abrazo, el cariño es para todo. Tengan una semana súper hermosa, súper bendecida, una semana donde el Eterno esté ahí, le acompaña en cada paso que dé. Él también es educado. Llámalo de vez en cuando, hágalo parte de tus planes y tu proyecto. Como vas a salir, le dice, bueno, padre, vamos a ir a tal lugar. Pareciera una loca, pero es algo que es extraordinario y funciona. Y nada, antes de llegar al lugar donde tú vas, a la diligencia que sea, invócalo, llámalo, que él te va a acompañar. El camino será más fácil. Aunque será bueno también entender que es bueno llamarlo antes de empezar el plan. No es para que cuando me caiga entonces. Es como por ejemplo entre nosotros humanos. Pero Dios no se compara con humanos. Pero algunas veces nosotros hacemos cosas y no invitamos a nadie. Pero cuando si no caemos entonces llamamos. Ayúdame lo que sea. Pero no te recordate cuando antes de empezar. Ahora es bueno y agradable y entender que cuando ponemos a nuestro Padre, parte de nuestros planes y proyectos, los proyectos serán más eficientes, más seguros. Iremos más certeros, más claros en el camino. Así que nada, tengan una semana súper agradable, súper dulce. El Eterno les guarde en la palma de su mano, les proteja, les guíe junto a su familia. Gracias por ser parte de este proyecto, de esta porcioncita que el Padre puede entregar cada semana. Cuídense mucho, le abrazo súper fuerte y nada, bendiciones para todos. Hola, Berlina, ya me voy, pero bueno, puede quizá verla más tarde. Bendiciones para todo. Y nada, ya no le quito más su tiempo. Así que nada, un súper fuerte abrazo y bye bye. Gracias por venir.